Hola a todos los amigos de Piensa Más, bienvenidos a esta charla en tips estratégicos de resolución de cuestionarios. Aquí vamos a abarcar todos esos tips clave que podemos tener en el antes y en el durante la realización de cualquier cuestionario, de cualquier test. Pues simplemente la intención es que ustedes identifiquen estos aspectos clave que pueden utilizar en su favor, con el fin de que pues podamos obtener mayores puntajes en los rendimientos de cualquier tipo test. Primero, invitarlos a que conozcan nuestra página de Piensa Más en internet. Pues bien, ahí van a encontrar todo tipo de contenido, de material para que estudien, para que fortalezcan sus competencias, y la intención es brindarles a ustedes todas esas herramientas que necesitan para que se entrenen día a día y puedan lograr sus objetivos. Hay una sección de cuestionarios en nuestra página, allí la gente está publicando, están comentando, y también vas a encontrar todos los cuestionarios que hemos desarrollado a través del tiempo. También los invito a que conozcan nuestra página de Piensa Más en Facebook, y esta página va enfocada a los compañeros que no pueden estar sentados frente a un computador todos los días, sino que tienen que estarse moviendo, tienen que estar de aquí para allá, y bueno, la intención es que a través de este grupo de Piensa Más, los amigos de Piensa Más, que ya somos más de 500 miembros, puedan estarles llegando a ustedes todos esos ejercicios tipo test. Van a llegarles unas encuestas con varias opciones de respuesta, van a llegarle videos, y bueno, la intención es que estemos constantemente captando esas ideas generales, captando esos tips, y podamos estarnos entrenando continuamente, estemos o no estemos en una oficina. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con los tips que vamos a tener en cuenta en el antes del examen, antes de iniciar el examen, que van a ser importantes en el momento de prepararnos. Y lo primero es: ponte metas. Vamos a ponernos metas y vamos a programar para estudiar por temas en tiempos cortos. ¿Cómo así? Claro, todos los días al levantarte en la mañana vamos a organizar nuestro día. No es necesario que escribas nada, no es necesario que lleves apuntes. Si lo haces, pues bien, mucho mejor. Pero fíjate que nuestro tiempo es tan corto en esta nueva época, que tenemos el tiempo medido, tenemos tiempo para el trabajo, para la casa, para la familia, pero siempre dejamos de último el tiempo para nosotros mismos. Pues bien, entonces la primera tarea que vamos a empezar a realizar, la primera tarea del día después de levantarnos, es: mentalmente vamos a organizar nuestro día. Entonces sabemos que entramos a cierta hora al trabajo, sabemos que nos demoramos cierto tiempo en los desplazamientos, o digamos tenemos un tiempo específico para almorzar. Esos pequeños espacios los vamos a aprovechar. Si eres un hombre que utiliza Transmilenio el transporte público, pues bien, ese es un momento que puedes utilizar para ir leyendo. Si de pronto tienes una hora de almuerzo, sabes que almuerzas en media hora, pues tienes media hora que puedes aprovechar para estudiar. Esa organización, aunque parezca un aspecto muy sencillo e inclusive irrelevante, es un compromiso que vas a hacer contigo mismo. Es un compromiso que vas a hacer contigo mismo, y en ese pequeño espacio de tiempo que vas a tener, ya sabiendo tú que puedes programarte, puedes programar el día de mañana. Por ejemplo, si soy un hombre que tiene una hora para almorzar, sé que puedo almorzar en media hora, pues tengo media hora libre. En esa media hora me voy a programar a leer el capítulo 1 de cierto texto, el texto en el cual estés interesado. O voy a leer el capítulo 2. Esa programación mental o escrita que tú hagas te va a ayudar mucho, mucho, para ir aprovechando todos esos pequeños espacios, pero sobre todo para asumir un compromiso contigo mismo. Además de eso, debes controlar tus tiempos. Recuerda que esto es un examen escrito. ¿Qué significa que es un examen escrito? Pues bien, ese examen escrito va a demandar de ti dos cosas. Uno, que seas ágil en la lectura, y dos, que sepas manejar el tiempo. A muchas personas el factor tiempo es el que les va a generar mucha ansiedad, y esa ansiedad va a correr en contra de tu concentración. Esa ansiedad te va a jugar en contra en el momento de la prueba. Entonces, si tú empiezas a controlar tus tiempos, te vas a empezar primero a organizar en el día para destinar ese pequeño tiempo para estudiar. Segundo, vas a ir entrenándote en leer. Y tercero, lo que queremos es
empezar a entrenarnos para leer largas jornadas. Recuerda que para estos exámenes, la jornada de un examen, digamos, tipo ICFES o Saber Pro, viene siendo más o menos de 8 horas en el día. Vas a pasar 8 horas durante el día leyendo. ¿Eso qué significa? Que tu cuerpo, como no está habituado a ese ejercicio, te va a empezar a incomodar. Esa incomodidad por parte del cuerpo va a restarle a tu concentración. Además de esa incomodidad del cuerpo que va a restar en tu concentración, tener también en la mente que el tiempo va a ir corriendo en contra tuya. Eso genera aún más ansiedad y esa ansiedad te va a restar todavía más la concentración. Entonces, ¿qué queremos es reducir esos aspectos negativos que pueden jugar en nuestra contra en el momento del test? Entonces, vamos a organizarnos en el día, vamos a programarnos en el día qué vamos a leer y en qué tiempo. Y esto nos va a ayudar en lectura por largas jornadas y segundo en el control del tiempo. Ya vas a saber cuánto tiempo te tardas en leer un párrafo, un capítulo, etc. Ponte metas y prográmate para estudiar a diario. Pero esas metas y esa programación que tú realices debe ser una programación real y alcanzable. ¿Qué significa real y alcanzable? Hombre, pues si yo tengo media hora para leer, no me voy a programar a leer un libro, porque sé que eso no va a funcionar, no lo voy a lograr. Y si no soy un hombre muy ávido de la lectura, pues probablemente no lea ni un capítulo. Fácil. ¿Quién mejor que tú te conoces a ti mismo? Así que tú prográmate. Bien, me voy a programar a leer un párrafo. No hay problema, un párrafo en media hora. Ok. Esa programación, si yo ese mismo día me leo el párrafo en el tiempo que establecí, inclusive, no importa si me tomé menos tiempo, me va a generar un pequeño éxito. Esos pequeños éxitos, ¿en qué consisten? En hacer lo que me programé a hacer en el tiempo que me programé a hacer. Eso va a ayudarte a ti en varias maneras. Y primero, la que más nos interesa es que va a generar una confianza en ti mismo. ¿Por qué necesitamos esa confianza en ti mismo? Porque ese aspecto es el que va a fortalecer o va a contrarrestar la ansiedad en el momento de la prueba. La confianza en ti mismo te va a ayudar a manejar la ansiedad en ese momento. Por eso necesitamos esos pequeños éxitos. Poquito a poco vamos a ir ganando confianza, tanto en el tiempo que nos tardamos en leer, en el tema que estamos leyendo, pues precisamente nos estamos preparando en ese tema, y con la confianza vamos a contrarrestar mucho esa ansiedad. Es así que el día uno vas a leer el tema uno, el día 2 vas a leer el tema 2 y 3 y bueno, así vas a ir progresando, pero siempre debe ser una programación real y alcanzable. Luego de que hayas manejado muy bien estos dos primeros tips, en el tercero vamos a realizar ejercicios de tiempo. ¿Qué significa esto? Volviendo al mismo tema, sabemos que es una hora definida de tiempo para resolver cualquier cantidad de preguntas. Así que nosotros vamos a ir cronometrando nuestra jornada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues volvemos al mismo tema del párrafo. Si yo me programé para leer un párrafo, yo tengo que controlar cuánto tiempo me demoré leyendo ese párrafo. Por ejemplo, leyendo un párrafo me demoré media hora. Ok, al cabo de 2 días, ese mismo párrafo lo debo estar leyendo en 20 minutos. Al finalizar la semana, el mismo párrafo lo puedo estar leyendo en 10 minutos. Y con ello voy a ir potenciando cada vez o voy a ir retando mi agilidad lectora. Si necesitas ayuda, por supuesto que puedes acceder a nuestra página web. Allá hay unos tests también que son por tiempo. Hay unos tests que son sin tiempo, hay otros tests que son con tiempo. Y esto te va a ayudar a que controles la ansiedad manejando estos tests que son por tiempo. Así que el tiempo te está acosando. Vas a leer rápidamente también, vas a esforzarte en leer rápidamente y vas a analizar las opciones de respuesta para tratar de identificar cuál es la más acertada. Cuarto tip, vas a compartir lo que has aprendido, ya sea de manera verbal, escrita o en las redes sociales. Por favor, comparte lo que estás leyendo día tras día. Si leíste hoy un párrafo, comparte lo que entendiste de ese párrafo, comparte esa idea. Y esto puede ser un tip, tal vez te parezca trivial, pero te voy a explicar por qué. Conversar con un amigo, debes conversar con un amigo acerca de la idea, conversa con otros o tal vez compartirlo en las redes sociales, escribirlo, ya sea en tu muro o en un mensaje a otro amigo, lo que sea, compártelo por favor esa idea. ¿Por qué? Porque eso va a generar una modificación
en tu esquema mental, en la estructura mental, en la forma como aprendes y cómo entiendes las cosas. ¿Por qué? Cuando tú lees para ti mismo, ¿qué te interesa? ¿Entender una idea general, entender un concepto? ¿Simplemente hojeas un texto, logras determinar o identificar algunas ideas clave y con ello te generas una idea acerca del texto o al respecto? Pero cuando tú quieres conversar con otros acerca de esa idea o cuando tú intentas compartirlo, escribir algo acerca de eso, tu cerebro se ve obligado o se ve forzado a realizar un ejercicio diferente. Y es que esa idea la va a tratar de estructurar de una manera lógica. Esa lectura o esas ideas que tú estás asimilando las va a él a organizar de una manera lógica para poder generar un mensaje o para podérselo explicar a otra persona. ¿Ves? Entonces es muy diferente cuando tú lees para ti mismo a que cuando lees para explicarlo o para exponerlo o para enseñárselo a otra persona. ¿Y eso qué te va a ayudar? Bueno, pues te va a ayudar a que vas a generar un entendimiento más lógico acerca de la idea, vas a generar una estructura acerca de la idea y sobre todo te va a ayudar en el tema de la memoria. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos leyendo muchos textos, pero cuando te vas a medir, cuando vas a verificar lo que has aprendido, no recuerdas mucho. No recuerdas las ideas clave, no recuerdas algunos aspectos para las preguntas. Entonces, esto de compartirlo o esto de escribir algo acerca del tema te va a ayudar mucho a que el cerebro se esfuerce, a que modifique su esquema o su estructura mental de aprendizaje y sobre todo a fortalecer la memoria. Para el quinto, vamos a aprovechar cada instante de tiempo libre. Como ya lo veíamos, nosotros vamos a programarnos durante el día a saber cuáles son los instantes que tenemos libre, pero hay unos instantes que de una manera tal vez consciente o inconsciente omitimos y que no los aprovechamos. Están allí y no los aprovechamos. Por ejemplo, te voy a compartir una experiencia personal, una anécdota, y es que yo tuve la oportunidad de presentar el examen y en ese receso de mediodía en el que sales a almorzar, en el que sales tal vez a hablar con tus compañeros, a ver cómo les fue, qué respuesta ellos seleccionaron, cuál seleccionaste tú. Resulta que en ese momento, en ese espacio es un receso apenas, pero aún la prueba no ha terminado. Yo sí almorcé de una manera ágil, pues en ese momento afortunadamente digo que no, en la sede que me tocó, en el lugar que me tocó, no había muchos compañeros, así que no tuve la oportunidad de hablar con muchos. Y entonces saqué mi smartphone y empecé a leer y a prepararme todavía más para el examen en la tarde o para la jornada de la tarde. Entonces empecé a leer y a repasar los conceptos de los documentos que tenía en el teléfono. Y en la jornada de la tarde me salió algo que estaba leyendo precisamente en ese momento que dediqué a mediodía. Me salió esta pregunta: ¿a partir de qué edad se considera un menor como adolescente? De acuerdo a la ley 1098 del 2006. ¿A partir de qué edad se considera un menor como adolescente? Yo te invito a que por favor respondas esa pregunta, respóndela ahora, ya sea que la escribas o mentalmente, pausa el video, pero responde la pregunta. Entonces, a mediodía cuando yo estuve leyendo me percaté que en la norma o en la ley 1098 del 2006, en su artículo tercero, mira, apenas uno de los primeros que te encuentras cuando estás leyendo la ley, está el artículo tercero donde dice sujeto titulares de derechos y en la parte subrayada dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 18 años y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Resulta que con muchos compañeros, ya sea por su experiencia profesional o por las cosas que han tenido o que conocen, obviamente estaban las opciones de 12, 14, 18 años, 8 años y la mayoría respondió 14 años, ya sea por su experiencia laboral. Pero fíjate que aquí en el artículo tercero dice claramente que son las personas entre los 12 y 18 años de edad. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que en ese momento en el que yo tuve la oportunidad de leer a mediodía, de aprovechar ese tiempo, me encontré este tip clave. Este tip clave o cualquier pregunta que tú puedas responder bien, pues obviamente te va a subir 500 puestos, 1000 puestos.
2.000 puestos, qué sé yo. Pero con esa sola respuesta mala, también te va a hacer bajar los mismos 500, los mismos 1.000 o 2.000 puestos que los demás sí hayan podido responder de una correcta manera. Entonces fíjate que en ese momento me encontré este tip clave o me encontré esta idea clave, me encontré este pequeño concepto. En estos espacios libres puedes aprovecharlo y preciso en ese espacio libre vas a encontrar ese concepto, vas a encontrar esa idea que te va a ayudar a subir, a superar a los demás. Y es el que te va a dar mayor puntaje en tu cuestionario, en tu prueba. En el tip sexto tenemos más lectura, duda de todo, compruébalo todo. Y es que estamos muy dados a ir a conferencias, estamos muy dados a ir a charlas, pero resulta que esto es bueno y esto es malo. En las charlas, normalmente el expositor te va a ayudar a generar un concepto o una idea general del tema. Un concepto, una idea que puedes reforzar de alguna manera con lo que previamente ya has estudiado. Pero ten en cuenta que ese expositor también tiene un enfoque temático. ¿Qué significa esto? Pues que para él algunos aspectos de ese tema en general son más importantes que los otros. Y sobre esos aspectos más importantes es que él fundamenta toda la charla o toda la conversación. Entonces, te va a quitar a ti la posibilidad de determinar para ti cuáles realmente son esos puntos o esos enfoques temáticos dentro del tema. Ya sé que para él, por ejemplo, en la ley 1098 fue más importante ese tip que les acabo de dar de los 12 años. Para ti puede ser más importante es quién le da el permiso al menor para trabajar, por ejemplo, en esa misma ley. Sobre todo, siempre duda o confirma lo que te dijo el expositor en su charla. Siempre vete a la lectura y lee más, que con ello vas a fortalecer mucho más el tema. Y sobre todo recuerda que en este tipo de exámenes escritos las preguntas van enfocadas hacia unos detalles específicos de la lectura o del tema como tal. Y esos detalles específicos o puntuales no los vas a conseguir de otra manera sino estudiando y leyendo constantemente y sobre todo practicando lo que has leído. Tip número 7. Duplicidad de conceptos por la falta de comprensión en la lectura. Aunque esto es un tema muy específico de la lectura crítica en el nivel literal, existen 3 niveles muy básicos de la lectura crítica, vamos a hablar de la duplicidad de conceptos, que es en lo que más fallamos nosotros en un test. ¿Y qué sucede? Normalmente cuando leemos un texto nos encontramos con algunas palabras que no conocemos su significado. En este aspecto, el nivel literal significa que se aplica el sentido que sigue fielmente el significado exacto de las palabras sin buscar interpretaciones o sentidos figurados. O sea, van a encontrarse ustedes unos textos dentro de la prueba y en las preguntas o en las opciones de respuesta les van a hacer preguntas específicas y esas preguntas específicas van a ir obviamente directamente relacionadas con el significado exacto de las palabras que utilizaron en el texto. Pues si no entendimos realmente cuál fue el significado de esa palabra que leímos en el texto, no vamos a poder responder de una manera correcta, no vamos a poder responder de una manera acertada si no entendimos cuál era el significado de la pregunta. Así que yo te invito en este momento que estamos estudiando, pues tengamos un diccionario ya sea impreso o en tu celular, y cuando estés leyendo y te encuentres con esa palabra, búscala en el diccionario. Busca sus sinónimos, busca sus antónimos. Una de las estrategias que también utilizan las personas o los docentes que estructuran este tipo de pruebas es que utilizan esos sinónimos o esos antónimos de esas palabras con el fin de generar algo de confusión, con el fin de generar esa distracción, para medir precisamente cuál es la agilidad que tiene el estudiante al desenvolverse con una lectura como es. Estás leyendo cualquier tipo de texto, siempre ten a la mano un diccionario para que evites esa duplicidad de conceptos y para que evites esa falta de comprensión en la lectura, que va a ser fundamental en el desarrollo del examen. En el tip número 8, pues bien, ya leíste todos los textos o leíste apenas uno, o de lo que hayas leído, mide lo que aprendiste. Esa es la única manera de saber si realmente nosotros hemos interiorizado o hemos comprendido cuál es el concepto que nos quiso comunicar el autor a través de ese texto. Ya leíste, mide lo que aprendiste.
Para ello, ¿qué puedes hacer? Bueno, soluciona cualquier tipo de test, eh, cuestiónale a un amigo, pregúntale a un amigo o que tu amigo te pregunte a ti. Hay unas herramientas muy fáciles realmente para medir lo que has aprendido. Yo también te invito a que visites nuestra página web en nuestra sección de cuestionarios. Tenemos la mayoría de los cuestionarios allí, así que en la medida que tú leas, luego de que hayas leído y hayas tratado de comprender ese concepto, vas, seleccionas cualquier tipo de cuestionario y realmente mides si lo que leíste, si lo has interiorizado, has entendido completamente o si no, o si de pronto estás fallando en algunos temas. ¿Cuál es la intención de esto también? La intención es entrenarnos o desarrollar un entrenamiento sistemático en la resolución de este tipo de pruebas. ¿Qué significa esto? Esto significa que aunque puedas tener tú el conocimiento, también es necesario ir adquiriendo la habilidad de resolver este tipo de pruebas. Tú puedes haberte leído todo el texto que estás queriendo estudiar, pero si en el momento de presentar el examen no estabas familiarizado con este tipo de pruebas, pues bueno, vas a tener un poquito de dificultad allí y vamos a perder tiempo valioso en la resolución del cuestionario. La intención es que vayamos abarcando todos esos aspectos que de alguna manera tenemos débiles y los volvamos unas fortalezas y con ello vamos a ir adoptando o vamos a ir tomando ventaja sobre el mismo cuestionario y sobre las demás personas si es un concurso o algo parecido. Entrenamiento sistemático en la resolución de este tipo de pruebas. Vas a entrenar con esos cuestionarios, pregúntale a tus amigos, resuelve test, ya sea los de la página, ya sea los que tú mismo desarrolles, los que encuentres, pero siempre estate entrenando. Leíste un tema, mide lo que aprendiste. Mide siempre lo que aprendiste para ver si realmente captaste toda la idea. 9. Regresa y afianza. ¿Ya resolviste un test? ¿Cuáles fueron los resultados de ese test? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Bueno, fallaste en 2, 3, 5, 10, 20 preguntas, entonces esas 5, 10, 20 preguntas, esos son los conceptos en los que todavía tenemos algunas dudas. Repasa esos conceptos, regresa al texto, verifica cuál fue el error que tuviste, verifica cuál es el concepto que uno has interiorizado y continúa leyendo. Esto te va a ayudar para que vayas afianzando esas ideas y esos conceptos que de pronto están un poco confusos, que de pronto están sueltos y te va a ayudar a ir escalando, normalmente te va a ayudar a ir avanzando en el progreso de aprendizaje. Sin errores, perfecto, lo lograste. Has superado o has entendido completamente este tema. Entonces, eso es bueno porque va a aunar o va a contribuir a tu confianza. Esa contribución a tu confianza te va a ayudar a que enfrentes la prueba de una mejor manera, de una manera más tranquila y sobre todo de una manera más segura. Tip 10. Cree en ti mismo. Fórmula Mohamed Ali o Cassius Marcellus Clay. Para los que no conocen a Mohamed Ali, fue un boxeador estadounidense considerado el mejor de todos los tiempos. En su etapa de principiante logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 60 y como profesional ganó el título campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964. Pero ¿qué tenía de especial Mohamed Ali? Mohamed Ali lo que tenía de especial era que él derrotaba a sus contrincantes aún antes de haber ingresado al cuadrilátero. ¿Cómo los derrotaba? Pues los derrotaba mentalmente, los derrotaba psicológicamente. Él, cuando les hacían el careo, cuando se encontraban, él les decía, eres muy pesado, yo soy más liviano, eres muy lento, yo soy más rápido, yo soy el campeón, te puedo vencer, te voy a vencer en el primer round, en el segundo. Y eso poco a poco iba generando esa incertidumbre en el contrincante. Pero ¿qué hacía que él pudiera manejarlos de esta manera? ¿Qué hacía que él pudiera manejar la psiquis de las demás personas? Pues fácil, él primero debió haber creído en sí mismo. Primero debió haberse convencido de que él sí podía lograrlo. Él se convenció de que él era el mejor, de que era el campeón. Él se convenció de que lo que entrenaba día tras día le iba a servir para convertirse en lo que se convirtió. Entonces, en este tip te quiero regalar es cree en ti mismo y es que debes creer en esto que estás haciendo. Debes creer en que cada granito, cada párrafo que leas, cada línea que entiendas,
va a contribuir a tu éxito. Así que bien, te invito a que creas en ti mismo, te invito a que te esfuerces día tras día y que entiendas y comprendas y sobre todo te convenzas primero de tus capacidades, porque esos test se hicieron fue para ganarlos. Estos cuestionarios se hicieron fue para resolverlos, porque es posible resolverlos. Los hicieron personas normales como tú y yo. Así que puedes hacerlo, puedes lograrlo, convéncete y cree en ti mismo y sobre todo trabaja día a día para lograrlo. Una de las frases de Mohamed Ali que te estoy regalando allí es: la repetición de afirmaciones lo que lleva a creer. Y cuando el creer se transforma en una convicción, las cosas comienzan a suceder. En eso creía y bueno, básicamente la intención es que empieces a creer en ti mismo. Hagamos un resumen de lo que hemos visto de los tips en el preexamen. Y es, primero, recuerda ponerte metas de estudio día tras día. Me levanto y pienso de una vez a qué hora y qué es lo que voy a leer. En el segundo, alcanza esa meta. Cumple con tu compromiso contigo mismo. A esa hora debes estarlo leyendo. Debes terminar lo que te trazaste para cumplir ese día. Reta tu capacidad lectora día tras día. Si hoy leíste 2 párrafos, mañana lee 3, pasado mañana lee un capítulo. Rétate siempre a que puedas leer más rápido, pero sobre todo no avances sin comprender. Lo más importante es comprender, así que ve avanzando poco a poco, rétate, pero siempre comprendiendo lo que estás leyendo. Comparte siempre lo que estás aprendiendo. Comparte lo que leíste en el día, comparte con otra persona lo que leíste durante toda la semana, comparte siempre para que tu pensamiento se estructure de manera diferente y fortalezca tu memoria. Aprovecha cada instante de tiempo que tengas libre. Si de pronto tienes un momento libre que no tenías planeado que ibas a tenerlo, aprovechalo. Ese instante de tiempo libre puede ser el que te dé la idea que te dé mayor puntaje en el examen. Puede ser ese concepto, puede ser que se esclarezca ese concepto que antes no entendías. Aprovecha cada instante. Compruébalo todo. Si te cuentan algo, ve a comprobarlo en el texto. Si te dan un concepto, compruébalo con lo que está escrito, porque finalmente esta prueba no está basada en lo que cuenta la gente, sino esta prueba está basada en lo que está descrito tácitamente o específicamente en el texto. Así que compruébalo. Recuerda que debes siempre entender completamente todas las palabras que leas. El significado literal y específico de las palabras son las que te van a ayudar a comprender cuál es la pregunta que te están haciendo y sobre todo a analizar de una mejor manera las opciones de respuesta. Mide lo aprendido. Siempre que estés leyendo, superaste un tema, superaste 2 temas, mídelos. Mídete a ti mismo. Evalúate. Con esto vas a saber qué se te quedó y qué realmente no se te quedó, qué conceptos aún están confusos y que debes reforzar. Regresa, de acuerdo a los resultados de esas evaluaciones, regresa al texto nuevamente y lee y sal de la duda. ¿Qué fue lo que te faltó por aprender? ¿Qué fue lo que te faltó por comprender? Por último, cree en ti mismo. La sumatoria de todos estos pasos en el preexamen te va a ayudar a adquirir un mejor conocimiento. La sumatoria de todos estos pasos, si lo haces de una manera consciente, de una manera disciplinada, de una manera comprometida contigo mismo, te va a ayudar a avanzar realmente en tu estudio y en tu conocimiento. Bueno, vamos a ver los tips durante el examen. Obviamente esos tips van fundamentados en lo que hicimos en el preexamen, pero estos van a ir enfocados en lo que puedes hacer en ese momento ya cuando te encuentras en el sitio como tal.